La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Según Juan capítulo 8, verso 31 y verso 32. Tal vez usted diga, pero ya no pasó de ese pasaje, pastor. Es porque hay una gama de enseñanzas sobre este tema, del cual quiero que usted lo conozca paso a paso, aunque algunas cosas las he repetido, pero en diferentes formas, para entender con más claridad, con más sencillez, las verdades que están establecidas por el Dios viviente. Jesús declaró ciertamente y nos dice con certeza: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y no solamente discípulos, sino hijos de Dios, a través de la palabra incorruptible. Además de esto, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Al conocer la verdad le hará libre. Recuerdo el testimonio de una dama. Estaba tan preocupada, tan afligida. No podía dejar las drogas. No podía dejar la prostitución. Sentía el espíritu de muerte que le atormentaba de una forma terrible y espantosa. Se sentía miserable, se sentía completamente inservible. Pero cuando leyó las palabras del texto que acabo de citarle: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, su corazón se estremeció y dijo: ¿dónde encontraré la verdad? Porque yo necesito ser libre de esto que siento. Y consultó con alguien que sabía de la palabra y le dijo: esa verdad es Jesucristo. Esa verdad es la Biblia, palabra inspirada por Dios. Entonces se hizo de una Biblia y comenzó a leerla y a leerla. Y al leerla se dio cuenta que Dios había hecho un plan grande de restaurar al mundo entero. Es decir, restaurar el 100% las vidas de aquellos hombres de fe. Ahora bien, quiero que reconozca esta verdad. Reconozca que si usted llega a rechazar la verdad de Dios por su respectiva dureza de su corazón, al no arrepentirse de su pecado y a consecuencia no recibirá el regalo de la vida eterna a través de Jesucristo. A través de Jesucristo, el Hijo de Dios, entonces usted permanecerá con la garantía de que aumentará para usted la angustia y los problemas y las dificultades. Tal vez usted diga: no puedo creerlo. Usted lo está viendo a través de sus ojos, lo está escuchando a través de las noticias. Que toda persona que ha rechazado a Dios ha caído en la trampa del pecado, que lo ha conducido al desastre, al dolor, a la fatiga, a la confusión, al temor. Mas Dios declara en su santa palabra preciosa que si usted no ama a Dios sobre todas las cosas y no acata el consejo de Dios, entonces se aumentará para usted la angustia, se va a aumentar toda clase de problemas, toda clase de dificultades. Dios nos habla a través de Proverbios capítulo 13, según el pasaje 15 al 17. Dice las santas escrituras: con el buen juicio se gana el aprecio, pero los traidores marchan a su ruina. Recalco las palabras de este pasaje.
El buen juicio se gana el aprecio, pero los traidores marchan a su ruina. Todo aquel que traiciona a Dios y anda en pos del pecado y anda en pos de toda clase de maldad, entonces va derecho y marcha derecho hacia la ruina. El que es prudente actúa con inteligencia, pero el que es necio hace gala de su necedad. Por ello le vendrá todo tiempo problemas tras problemas. El mensajero malvado acarrea problemas, pero el mensajero fiel los alivia. Entonces, cuán importante es entonces marchar correctamente bien, obedecer las santas escrituras, y somos prosperados y bendecidos. Y recuerde que la situación de su pecado no lo tiene soluble o no lo va a hacer soluble su religión, ni las filosofías huecas y vacías. No lo puede solucionar el Papa ni tampoco los pastores. Solo Jesucristo, el Hijo de Dios. Solo el Dios creador y sustentador de todas las cosas puede liberarte completamente de toda clase de pecado. Hay caminos que parecen derecho al hombre, pero el final de ellos es la muerte. Algunos dicen, oh, yo tengo mi religión. Es verdad que tienes una religión, pero esa religión no te ha cambiado. Esa religión te mantiene siempre arruinado porque eres amargado, mal hablado, pesimista, rezongón, pleitisto, borracho, drogadicto, pendenciero, celoso, iracundo, gritón. Entonces, eso quiere decir que la religión no cambia. Pero conozco a gente que han venido a Jesucristo tan arruinados, tan destruidos espiritual y físicamente, que Dios no solamente restauró sus vidas, ha restaurado también sus negocios, los ha levantado con mejores sueldos, los ha bendecido de manera maravillosa, ha enderezado sus matrimonios. Pero aquellos que no quieren nada con Dios ni con su palabra, irán completamente derechos a la muerte, porque hay caminos que parecen derecho, pero el final de ellos es muerte. Jamás la mente perversa no se encontrará con el bien. Recalco, jamás la mente perversa se encontrará con el bien. La lengua embustera caerá en la desgracia. Es lo que dice la palabra de Dios. Si su boca es embustera, chismoso, perverso para hablar, maldice a todo mundo, ultraja a todo mundo. Dice Dios en su palabra que la lengua embustera caerá en la desgracia y cada día caerá en desgracia. Entonces, sepa usar la lengua para que no caiga en desgracia. Proverbios capítulo 17, verso 20. Y en Proverbios capítulo 26, verso 12 dice la Biblia, mas se puede esperar del necio que de quien se cree muy sabio. ¿Cuántas personas se creen tan sabios y no son sabios? Son insensatos, son completamente faltos de preparación, pero se creen la divina garza. Es un problema terrible que lo está llevando al caos, lo está llevando hacia abajo, no hacia arriba. En Romanos capítulo 2, verso 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, entre más peque el hombre, más problemas acarrea contra su propia alma, para su propio espíritu, para su propia mente, para su familia. Esto lo dice Dios claramente en Romanos capítulo 2, verso 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos
y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y Pablo continúa en Romanos capítulo 8, verso 29. Viene tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente le vendrá juicio, le vendrá angustia, le vendrá tribulación. De ahí a todo el resto de la humanidad que no ama a Dios, que no ama la rectitud, viene toda clase de tribulación y toda angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. No viene para el bueno la angustia, sino para el malo. Colosenses capítulo 2, verso 25. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. Si usted no quiere recibir cosecha de injusticia, siembre la justicia, no injusticia. Cuando siembre justicia, ¿qué es sembrar justicia? Hacer lo correcto, andar en el santo temor de Dios. Respete al hombre ajeno, respete a la mujer ajena, respete lo que tiene su vecino, no se los robe, no le mienta de ninguna manera, no lo estafe, sino que camine correctamente en justicia. Mas el que hace injusticia, dice Pablo en Colosenses 2:25, recibirá la injusticia que hiciere. Es decir, no puedes esperar sandías dulces cuando has sembrado los abrojos, cuando has sembrado espinos. Si sembraste espinos, espinos vas a cosechar. Y el espino te va a dar muchas espinas por todas partes de su rama. Y por todos lados que la toques, vas a ser lastimado. Si siembras cactos, los cactos son espinudos. Hay cactos que son como una bola y toda esa bola es pura espinas. Tiene miles y miles de espinas. Si siembras entonces injusticia, es como sembrar de ese tipo de cactos que nunca se pueden agarrar con las propias manos, a menos que se agarre de otra forma. Así es el pecador. El pecador que hace injusticia recibirá la injusticia que sembró. Preceptos están escritos para obedecerlos. Mandamientos, estatutos están preparados para obedecerlos. Mas el hombre no quiere. Pero escucha bien. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Conozca la verdad y la verdad lo hará libre. Si usted conoce la verdad, el 100% Dios lo librará de todos aquellos males que vienen al injusto, al perverso. Como usted dejará de serlo, entonces vendrá toda clase de bendición. Reconozca también que vivir en desobediencia de los estatutos, preceptos, ordenanzas, mandamientos y leyes de Dios es vivir sentenciado a morir en sus pecados. No hay vida si usted continúa viviendo en el pecado. Reconozca esa verdad. Esa verdad está en las Santas Escrituras. Entonces, para no ser condenado, viva conforme a la palabra de Dios. Juan 8:21, Jesús dijo, otra vez les dijo Jesús, yo me voy, pero me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Se da cuenta cuando el hombre rechaza a Jesús. Jesús les dijo, yo me voy porque ustedes me rechazan. Ustedes no me aman, no me aceptan, no me reciben, no reciben mi palabra. Entonces yo me voy y ausentes de mí moriréis en vuestros pecados. Entonces, a donde yo voy al tercer cielo donde está mi Padre Celestial, vosotros no podéis venir. Entonces, nadie que rechaza a Jesucristo puede ir
a estar donde Jesús está. Entonces, ¿qué pasa al no poder estar donde Jesús está? Jesús lo dice claro: en vuestros pecados moriréis. En Juan 8:22 decía entonces a los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice: a donde yo voy vosotros no podéis venir. Pensaban que Jesús se quería quitar la vida, pero Jesús no estaba hablando de quitarse la vida en ese momento. Estaba hablando que él iba a irse de la tierra para estar en los cielos. Y entonces todos estos judíos y todos los pecadores que rechazan a Cristo Jesús como la solución para los pecados, para la solución de la condenación, es decir, para que el hombre sea libre del pecado y de las condenaciones, entonces tienen que recibir a Jesús. Pero si los rechazan, Jesús dice: en vuestros pecados moriréis y no podréis ir jamás donde yo voy. Es decir, no podrán entrar en la patria celestial para donde yo voy. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Entonces, todos los que sirven a Jesús no son de este mundo. Dios les da una ciudadanía celestial, gloriosa, suprema, divina y eterna. Ahora bien, vosotros sois de abajo. Los que son de abajo no buscan las cosas de arriba. Los que son de abajo buscan las cosas de abajo, las perecederas, las corruptas, las inservibles, las que conducen a la perdición. Por eso Jesús le dijo: vosotros sois de abajo, pero yo soy de arriba. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Es decir, si no crees que yo soy vuestro Señor, vuestro Dios, vuestro Salvador único, en vuestros pecados moriréis. Amigos, esa es la verdad. Conózcala y escape de la horrenda condenación, buscando el señorío de Cristo para que Dios lo establezca en su propia vida. Una vez que Jesús tome el señorío de su vida, usted escapó de todo pecado y de toda condenación, y tiene entonces la bendición de la vida que es en Cristo Jesús. Por eso Jesús dice: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La otra verdad es que si usted llega a rechazar la verdad de Dios por su respectiva dureza de su corazón, al no arrepentirse de su terrible pecado y a consecuencia no recibe el regalo de la vida eterna a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, entonces permanecerá bajo condenación de castigo eterno, separado para siempre de la presencia de Dios. No es que nosotros anhelemos eso, así está escrito en las Santas Escrituras. Por ejemplo, en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, verso 7, dice el apóstol: pero los cielos y la tierra que existen ahora, es decir, donde estamos todos los que estamos habitando, este cielo y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Es decir, ¿qué hará entonces con todos los justos que habitamos sobre la faz de la tierra? Todos seremos removidos en un abrir y cerrar de ojo, porque el Señor aparecerá por los justos con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo, es decir, en un pispilear, en fracción de segundos. Seremos transformados y los muertos resucitados. Y de allí para allá, entonces, comenzará juicios terribles,
juicios terribles por 7 años. Después viene la paz universal por 1000 años. Después el diablo es soltado de su prisión, porque al final de 7 años de angustia sobre la tierra será suelto, es decir, amarrado al diablo y echado al abismo. 1000 años más tarde será soltado, saldrá para engañar las naciones. Y después de eso viene un juicio terrible que se llama el trono blanco, según el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 11 al verso 15. Nos dice claro que es el juicio más terrible, donde el hombre impío recibirá su recompensa total por causa de su pecado. Le dirá el Señor: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparados para el diablo y sus ángeles. Todo aquel que muera impíamente, haciendo toda clase de impiedad, toda clase de pecado, es lanzado al lago de fuego juntamente con el diablo. Por eso Pablo nos habla acerca de arrepentirnos constantemente, Jesús, los profetas, Dios, para que no suframos los juicios que vienen. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, no hay vuelta de hoja. Están reservados por la misma palabra de Dios, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero Dios se ha tardado para hacer eso. ¿Por qué se ha tardado? Segundo de Pedro 3:10 nos dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Versículo 9. El versículo 9 nos dice que el Señor ha tenido mucha paciencia porque está esperando que todos los hombres se arrepientan de todos sus pecados, porque el deseo de Dios es que no sean condenados sino salvos. Entonces, en esa carta interesante que acabo de mencionarles, Dios habla de una salvación eterna, pero Él ha tenido gran paciencia de esperar. Si el hombre no se prepara, no se alista, dice segundo de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Es decir, todo el globo de la tierra será completamente revestida en fuego. Todo será consumido por el fuego. Entonces, dice el apóstol Pedro en el capítulo 3, versículo 11 de esta segunda carta. Segundo de Pedro, capítulo 3, verso 11. El apóstol dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Por qué no se esfuerzan? ¿Por qué no perseveran? ¿Por qué no luchan? ¿Por qué no se están congregando ustedes, que por una cosa simple han dejado de ir a la casa de Dios? No pongas pretexto por nada, querido hermano. Vuelve a la iglesia de donde has estado congregándote, donde te bautizaste, donde has tenido tus cargos, privilegios. Sí, pero ya no me los van a dar. Si perseveras en santidad, si ven los frutos correctos de tu arrepentimiento, de tu restauración, Dios te llevará a la altura de regreso. Pero si estás de soberbio, de perezoso, estás mirando problemas y defectos en vez de ver a Dios, te vas a meter en un problema contra tu propia alma. Por eso dice el apóstol Pedro: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, los elementos siendo quemados se fundirán? Entonces debemos correr rápido a los brazos del Señor.
Algunos dicen, pero eso está lejos. Así pensaron muchos, les vino la muerte y están en el infierno atormentados, esperando el día del juicio para resucitar y ser echados al fuego otra vez. Amigos, no dude de consagrar su vida. Busque a Dios, anhélelo y sírvale con temor y temblor. Conozca la verdad y la verdad lo hará libre de horrenda condenación. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le he soltado la verdad de Dios día tras día. No sea duro, avance hacia a la eternidad con Cristo. Avance en un correcto arrepentimiento. Vuélvase a Dios y vuélvase a la casa de Dios y sirva a Dios. Y no ande mirando más defectos. Defectos están por todo el mundo. Mire a Jesucristo, es Dios perfecto y glorioso. Haz que se burlaron de mí. ¿Qué te importa que se han burlado de ti? Lo que debe de importarte es andar derecho, es andar en obediencia, es andar en santidad. No pongas pretextos de decir es que por el fulano, que por la sutana. No pongas nada de pretexto, porque ante los ojos de Dios no hay pretexto ninguno. Dios no te va a decir, ay, pobrecito, se burlaron de ti. Todo al contrario, si no andas correctamente, el Señor dirá, siervo malo, negligente, ¿por qué no te consagraste? ¿Por qué no me oíste? ¿Por qué no me obedeciste? Entonces le dirá a sus ángeles, atarlo de pies y manos y echarlo a las tinieblas de afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. No espere eso, arrepiéntase, busque con todo el corazón al Señor Jesucristo. Divino Dios, todas las almas que han sido estremecidas por la palabra soltada en este día, te ruego, Señor, que tengas el 100% misericordia, compasión de sus vidas. Te lo pido, Dios. Oh Dios mío, que extiendas, oh Dios, el perdón, la limpieza, la restauración. Y gracias por ello, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Si la palabra te tocó, busca una iglesia, ora a Dios. Orar es hablar con Dios en tus propias palabras. Lee las escrituras, medítela y obedécela. Y si tú no tienes dónde ir, búscanos. Estamos ubicados esquina con la Avalon y la 42 Street. Será grato tenerte y recibirte en nuestra iglesia. Dios es poderoso. Dios está bendiciendo nuestra iglesia de manera grande y poderosa. Te esperamos. Que Dios te bendiga de manera grande y divina. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.